Buenas noches. El tema de hoy está relacionado con el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Va a estar en manos de mi persona, Rosa María Pepe. Cualquier sugerencia a través de los comentarios. Gracias. El conductismo es una corriente psicológica basada en la premisa de que todo estímulo es seguido de una respuesta como resultado de la interacción del individuo con el medio ambiente. Esta teoría surge con John Watson, 1878-1958, quien sostenía que la conducta se puede estudiar mediante procedimientos experimentales, considerando que el entorno es un conjunto de estímulos-respuesta. Para Watson, el hombre tiene una personalidad que es producto de un sistema de hábitos ya adquiridos, negando cualquier clase de carácter o facultad innata. Para él, el conductismo es un conjunto de estímulos y respuestas, y nace esta teoría a partir de 1913, cuando el mismo Watson publica un artículo con esta teoría. El conductismo realmente pone énfasis o gran énfasis sobre la conducta observable, tanto en humanos como en animales, y las relaciones entre ese estímulo y esa respuesta, más que en el estado interno de la persona mental, aunque Watson nunca negó la existencia del mundo privado o íntimo de cada uno de los individuos. El conductismo clásico, también conocido como conductismo watsoniano, estudia el comportamiento y establece que sería cualquier cambio observado en un organismo que fuera consecuencia de algún estímulo ambiental anterior. Especialmente establecía que ese comportamiento observable como consecuencia de un estímulo ambiental anterior se debía a alteraciones que provenían del sistema glandular y el sistema motor. Una de las características más importantes de esta teoría es este tipo de aprendizaje que realmente implica respuestas automáticas o reflejas o conductas voluntarias, a diferencia del conductismo clásico o el conductismo operante instrumental. Se denominó realmente conductismo clásico a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por lo tanto, este motivo o este tipo de aprendizaje, según el cual el estímulo originalmente neutro provoca una respuesta, llegando a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provocaría dicha respuesta. En este caso, vamos a definir algunos conceptos referentes al conductismo clásico relacionado con el estímulo, la respuesta, el condicionamiento, el castigo y el refuerzo. En cuanto al estímulo podemos hacer referencia que es cualquier señal, información o evento que realmente produce o va a producir una respuesta de un organismo. En cuanto a la respuesta, vamos a tener cualquier conducta de un organismo que va a surgir como reacción a un estímulo. En cuanto al condicionamiento, es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuesta. El refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que va a aumentar progresivamente la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Y en cuanto al castigo, es todo o lo opuesto, todo lo contrario al refuerzo, porque viene siendo una consecuencia de una conducta que va a disminuir paulatinamente la probabilidad de que vuelva a darse ese tipo de comportamiento. En cuanto al condicionamiento operante de Skinner, él afirmaba que era más productivo estudiar el comportamiento observable que los comportamientos o aquellos eventos mentales internos, porque era observable el comportamiento del individuo a través de su teoría. Él creía que la mejor manera de entender ese comportamiento era observar justamente las causas de una acción y sus consecuencias. A esto lo llamó condicionamiento operante. Para él o para esta teoría,
Este condicionamiento es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidades de repetir las que de alguna manera conllevan problemas o conductas de aspecto negativo. En este caso, la asociación no es entre un estímulo y un reflejo, sino que se da entre un estímulo, una conducta y un refuerzo. Skinner introdujo un nuevo término, la ley efecto-refuerzo, la cual prácticamente es una, según varios autores doctrinarios en la psicología, establecieron que era una pequeña modificación de la ley de Tordicke, según el cual el comportamiento que es reforzado tiende a repetirse, es decir, fortalecerse, mientras que el comportamiento que no es reforzado va a tender a extinguirse, es decir, a debilitarse. Skinner establecía que se requiere de un aprendizaje lo que ocurre después de la conducta. Por ejemplo, en el caso de la caja de Skinner, la rata aprendía que después de pulsar un botón recibía un premio. En este sentido, podemos entonces distinguir dos tipos de comportamiento en el conductismo operante. Ya habíamos hablado de el reforzador. La teoría de Skinner, él plantea dos tipos de refuerzo. Tenemos el refuerzo positivo y el refuerzo negativo con el mismo experimento de la rata. En cuanto a este refuerzo positivo, es un elemento que actúa a modo de premio, suele satisfacer alguna necesidad básica o al mismo tiempo genera una respuesta obviamente placentera porque estamos hablando de un refuerzo positivo. En este experimento, Skinner colocó una rata hambrienta dentro de una caja. Al principio, la rata permanecía inactiva dentro de la caja, pero gradualmente, a medida que comenzó a adaptarse y que comenzó a explorar su entorno, se dio cuenta que recibía, o ella a través de este experimento, de este encierro, y al estar dentro de este cubículo, finalmente la rata descubre una palanca que la cual al ser presionada le proporcionaba el alimento. Después que el animal satisface su necesidad de hambre, comenzó a explorar la caja nuevamente. Luego de un tiempo presiona por segunda vez la palanca y es cuando vuelve a tener hambre. Este fenómeno continuó en repetidas ocasiones. Después de un tiempo, pues la rata aprendió a presionar la palanca cada vez que quería alimentarse. En este punto, Skinner consideró que el condicionamiento pues había sido exitoso. En este ejemplo, la acción de presionar la palanca es una respuesta, condicionamiento operante, y la comida liberada dentro de la misma cámara es la recompensa, que es el estudio que hicimos anteriormente. El experimento también es conocido como aprendizaje por condicionamiento instrumental, ya que la respuesta es fundamental para obtener alimentos y satisfacer esa necesidad de hambre. Este experimento también de alguna manera demuestra y revela los efectos que proceden del refuerzo positivo. Al presionar la palanca, la rata hambrienta fue recompensada con un alimento que satisfizo su hambre. Por lo tanto, se considera como un refuerzo básicamente positivo. En cuanto al otro tipo de refuerzo, que es el refuerzo negativo, un elemento pues básicamente que genera de alguna manera dolor, algo de desagrado o incomodidad. Este factor actúa a modo de castigo. Skinner realizó el mismo experimento, colocó una rata en una caja con la misma configuración de la anterior, pero en lugar de emplear el hambre, sometió la caja a una corriente eléctrica, que es el reforzador negativo. Esta descarga eléctrica desagradable para la rata le daba cierto grado de incomodidad, puesto que la corriente eléctrica se generaba en su cuerpo. Comenzó la rata en este experimento a moverse desesperadamente alrededor de la caja
y accidentalmente golpeó la palanca. Al presionar la palanca, se interrumpía inmediatamente ese flujo de corriente, que era aquel reforzador negativo desagradable porque desprendía cierto grado de corriente. Después de un par de veces, la rata se había vuelto, vamos a decirlo, suficientemente inteligente como para ir directamente a la palanca para evitar ese refuerzo negativo, es decir, ese malestar que le producía esa descarga eléctrica. La corriente eléctrica, obviamente en este caso, actuó como un refuerzo negativo y escapar de la corriente eléctrica de esa descarga era la motivación para que de alguna manera la rata repitiera la conducta una y otra vez. En este caso, también la presión de la palanca fue una respuesta obviamente operante y la interrupción completa del flujo de corriente eléctrica fue su recompensa. Como resultado de estos experimentos, el anterior y este que acabo de exponer, Skinner identificó eh, tres tipos de respuesta, las cuales pueden seguir el comportamiento. Tenemos entonces esos operantes neutrales, tenemos los reforzadores y tenemos los castigos. En cuanto a los operantes neutrales, las respuestas procedentes del entorno, las cuales no van a aumentar ni van a disminuir la probabilidad que se repita un comportamiento determinado. En cuanto a los reforzadores, son respuestas provenientes del entorno, las cuales van a incrementar esa probabilidad de repetición de un comportamiento. Los reforzadores pueden ser tanto positivos como negativos, que fue lo que acabamos de explicar en el contexto. En cuanto a los castigos, vienen siendo en esta teoría respuestas del entorno, las cuales disminuyen la probabilidad que se repita un comportamiento. En este caso, el castigo debilita ese comportamiento. Por último, ¿en qué se basa el condicionamiento operante? Pues el condicionamiento operante se basa en una premisa bastante simple, y es que las acciones seguidas por una recompensa se reforzarán y es más probable que vuelvan a ocurrir en el futuro. Espero les haya gustado la exposición. Muchísimas gracias y sus comentarios en el link. Gracias.